Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarles en esta tarde. Bienvenidos a su programa de Descubriéndonos. ¿Cómo estás, Mau? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, Luz, Emanuel, saludos a todos. Pues les traemos en esta tarde un tema oportuno, sobre todo porque pues hay algunas circunstancias que han estado ocurriendo, particularmente alrededor de eso, que nos hace hacernos algunas preguntas y tiene que ver con la pertinencia de estar pendientes, de estar involucrados en la vida de nuestros hijos. De pronto, Mau, pareciera que en otras ocasiones hemos hablado de límites y hemos hablado de una serie de temas que tienen que ver con el asunto de los hijos, pero de alguna forma pareciera ser que hoy eh, este tema de las circunstancias tecnológicas y demás también ha hecho que los padres de pronto estén alejados de los hijos, que no necesariamente sepan quiénes son los amigos, a dónde van, eh, que se involucren en qué es lo que les está pasando. De pronto hay una serie de circunstancias que tienen los chicos, que a lo mejor están tristes, que tienen alguna serie de problemáticas, y los padres no están alcanzando a distinguir que este tipo de circunstancias se están presentando. Y pues esto puede tener consecuencias verdaderamente terribles, porque si nosotros no tenemos ni siquiera una mínima idea de por dónde está el tema de nuestros hijos, pues de pronto podemos tener sorpresas muy desagradables como pues esto que acaba de pasar recientemente con el tema de la chiquita en Taxco, ¿no? Y creo que es importante poderlo poner a la mesa. ¿Tú qué piensas, no? Bueno, de entrada, Luz, sí creo que esta reflexión que vamos a tener ahora es una invitación para que todos los que nos escuchan podamos un poquito dialogar en torno a esta cuestión, en donde qué época tan complicada esta, donde ya no son tan chiquitos y tienen cierta independencia, pero tampoco son tan suficientemente grandes para advertir alguna serie de cosas. Ajá. Por ejemplo, esta chiquita tenía entre 11 y 12 años, justo ese periodo tan delicado en donde ya tienen cierta independencia, por un lado, pero por el otro lado también no advierten o no tienen todavía esta visión social un poco más amplia para advertir cosas. Que justamente creo que ese periodo de ventana en donde están saliendo de la infancia para entrar a la adolescencia, es una época bien complicada para los jovencitos que empiezan a tener ciertos niveles de independencia, ¿no? Si ahí los papás no estamos un poco más vinculados con cuál es el entorno en el que se mueven nuestros hijos, puede ser algo particularmente riesgoso. Creo que ese es un ejemplo trágico de este tipo de cuestiones. Y lo quiero enfatizar porque, bueno, cuando son más pequeños usualmente hay un poquito más de precaución, pero justo cuando están pasando por ese periodo entre dejar de ser niños y ser adolescentes, pues hay un poquito de mayor libertad para los chicos, pero siempre deberíamos de estar un poco más atentos a cuál es ese entorno en el cual se mueven los niños, ¿no? Porque de verdad puede pasar cosas muy complicadas y estamos en una situación a veces bien compleja, ¿no? Anteriormente, Luz, seguramente tú lo recuerdas, eh, eh, el barrio era algo muy conocido y conocíamos prácticamente a la mitad del barrio. Actualmente no conoces al que tienes enfrente, no conoces al de al lado, ya somos absolutamente desconocidos aún en un lugar muy próximo y cercano. Entonces, es importante conocer este tipo de aspectos, ¿no crees? Para evitar este tipo de situaciones tan, que rayan, en este caso, bueno, no rayó, cayó en la tragedia. Este momento de lo que estás hablando, de este periodo de la adolescencia, tiene muchísimas complicaciones, pero una de las cosas que de pronto es posible advertir con los padres, por ejemplo, cuando llegan a los espacios de consulta, es cómo va llegando esta rebeldía de los chicos, ¿no? Que ya no quieren a lo mejor estar dando explicaciones, que no quieren que hayan límites tan estrictos, que han venido, digamos que estirando la liga, viendo hasta dónde pueden ir logrando conseguir y avanzar. Y, y, y pues bueno, llega un momento en el que los padres toman una distancia muy amplia y pueden ocurrir ese tipo de cosas. Ahorita, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo,
este ejemplo del que estamos hablando ahorita, pues bueno, evidentemente es una tragedia, pero pueden haber circunstancias muy complejas que si bien es cierto que no puedan necesariamente terminar una tragedia como esta, sí van caminando para precipitarse a circunstancias muy difíciles que tampoco son sencillas de poder abordar. Entonces, cuando estamos hablando del asunto de involucrarse los padres, es dejar de pensar que esa circunstancia de estar cerca, ese tema de estar colocando los límites, de estar vigilando, de estar poniendo reglas, excede todo lo que tenga que ver con lo escolar, por ejemplo, porque de pronto también está esta idea, ¿no? De que mientras yo esté generando todo el tema de la manutención, mientras el asunto de la escuela está bien, entonces todo lo demás no tiene un problema. Pero a veces estas son como, digamos, que algunas, como espejismos, ¿no? Que están ahí, pero en realidad hay cosas que se están gestando atrás y que no estamos alcanzando a ver. Sí, o sea, es muy fácil buscar culpables, ¿no? Comentábamos antes de entrar al programa que justamente alguien de la seguridad de la zona, pues prácticamente en una declaración desafortunada, plantea que, bueno, era que no habían cuidado a la niña, que la madre no había cuidado a la niña. Obviamente parece que tenían una información que permitía advertir cosas. Aún así, justamente no se trata, por lo menos en este espacio, de hablar de culpables, sino simplemente de una reflexión que nos ayude a pensar que parte de nuestra obligación como papás de estar involucrados es conocer ese entorno, mínimamente conocer ese entorno, porque pues evidentemente no estamos pasando tiempos muy relajados en cuanto a este tipo de experiencias, lamentablemente. Entonces, mínimamente tener una idea, y esto creo que sí nos toca como papás, estar más o menos al tanto de eso, si no es que estar al tanto de eso. Yo entiendo que a veces hay muy poco tiempo, que hay que estar trabajando, etcétera, etcétera, pero definitivamente si no tenemos este tipo de precauciones, lamento decirlo, pero creo que vamos a ver multiplicado este tipo de problemas. Se van a ver mucho más frecuentemente. Es más, me atrevo a decir que son, ya de hecho están ocurriendo, pero afortunadamente no han llegado a dramas de ese tamaño. Mm. Pero es cada vez más común conocer de casos donde ha habido experiencias no muy agradables. Afortunadamente no han llegado a estos niveles, pero cada vez es más común escuchar este tipo de cuestiones. Entonces, es una invitación y una reflexión como para ver qué carambas estamos haciendo nosotros también. Porque bueno, esto nos toca a todos, porque esta sociedad es una creación de todos, nos demos cuenta o no. Sí, esto que estás diciendo ahorita es muy importante. Esta sociedad es una creación de todos, todos estamos participando en ello. Y yo lo he señalado en algunos otros programas en los que hemos estado hablando de paternidades. A veces tendemos a romantizar la paternidad o la maternidad y creemos como que hay cosas que son automáticas. Y la paternidad y la maternidad es un trabajo. Y cuando estamos hablando de un trabajo, es exactamente de comprometernos, es el compromiso de tener que estar cumpliendo con algo que nosotros decidimos estar llevando a cabo. Entonces, ¿en cuántos espacios, por ejemplo, de nuestras consultas, Mau, no nos encontramos, por ejemplo, a jóvenes que llegan pues ya en posiciones muy, muy complejas y que tiene que ver con que hay ahí faltas de límites, padres no involucrados haciendo ese trabajo, que necesitan estar ahí pendientes de una serie de cosas y que piensan que a veces con un tema de gritos o con un tema de intolerancias, las cosas se solucionan. Y realmente lo que se necesita es un involucramiento, el tratar de ver exactamente qué es lo que está pasando con los hijos. Y sabemos que no es un asunto sencillo. Justamente por eso es la invitación de la reflexión, porque sabemos que no es un asunto sencillo, pero que no podemos dejarlo de lado. O sea, estamos utilizando, digamos, que este botón de muestra de esta tragedia horrible, con el ánimo de tratar de proponer que todos nos involucremos en ello. Formamos parte de un entorno en el que todos estamos y somos responsables de qué está pasando con nuestros hijos. Entonces, este asunto de
si mis hijos están, platicar con ellos, saber con quién se juntan, qué están haciendo, sus intereses, eh, porque bueno, ahorita estamos hablando de algo que tiene que ver de una chiquita que cayó en manos de unas terceras personas que le hicieron daño, pero también hay ocasiones en que sin necesidad de salir, también se están gestando tragedias hacia los interiores de las propias familias, de los jóvenes, de los niños, y tampoco les estamos poniendo atención, ¿no? Entonces, la reflexión tiene que ver con eso, con el involucramiento en el paternaje y en el maternaje, asumiéndolo como un trabajo, ¿no? No tanto como un tema de un asunto que sea como instintivo, de que yo siempre voy a saber qué pasa, de que los hijos cuando crezcan se van a corregir solos. No, no jala así. Particularmente a esa edad, insisto, es un periodo muy complicado, este periodo en donde dejan de ser niños y pasan ya a la adolescencia, ¿no? Creo que es una situación compleja y donde yo diría que una combinación, por un lado, de falta de límites y por el otro lado, de no involucramiento en este ámbito social de los hijos, de la vida de los hijos, de con quién se relacionan, de cuál es su ámbito más cercano, esta doble combinación entre falta de límites e ignorancia en ese sentido es una combinación complejísima. Luz, no me digas que no te ha pasado, que a veces cuando traen a un jovencito a terapia, en realidad lo que te das cuenta es que más que necesitar una terapia, lo que necesitan los padres es conocer más a sus hijos. Qué bueno que los traigan, pero de verdad, tú escuchas en las primeras sesiones a estos chicos y lo que dicen prácticamente de manera sintética es, bueno, me traen porque no saben qué hacer conmigo, casi, casi. Ajá. O sea, eso que yo no puedo hacer como papá, lo llevo con el terapeuta. Y ahí sí creo que como terapeutas, como alguien que trabaja con esto, es hablar con los padres y decir, bueno, lo que te están pidiendo es simplemente un mayor acercamiento hacia ellos. Más que una terapia, lo que necesitan es este acercamiento a ellos. ¿Qué está pasando para que tú no escuches esto? Y que muchas veces en las primeras sesiones es más que obvio que ellos se sienten absolutamente excluidos de la vida de los padres porque por razones a veces pues muy complicadas, ¿no? Donde no hay mucho tiempo para otra cosa que no sea trabajar. Pero definitivamente este tipo de cuestiones, si en algo sirven nuestras posibilidades de intervención, tienen que ver con señalarle esto a los padres. Más que una terapia, lo que necesitan es que ustedes se acerquen, que ustedes busquen este tipo de encuentro con sus hijos, ¿no? Claro. Y que esas terapias pueden ser exactamente al revés, o sea, porque finalmente también, no me lo vas a negar, de pronto llegan padres y entonces esto también se convierte en un buen espacio para tratar de cuestionarse al respecto de ese trabajo que están llevando a cabo. O sea, pensar que los que tenemos la responsabilidad de que los hijos puedan tener las herramientas para poder estar en lo árido que representa la vida misma, el entorno, el involucramiento en la propia sociedad, sobre todo con estas dificultades que vivimos todos los días, pues básicamente podemos ser nosotros. Entonces también, si no hay esos elementos, si no hay esas herramientas, también preguntarnos a nosotros qué está pasando con esto y cómo podemos allegarnos de ellas, ¿no? Desde que son pequeños, cuando están entrando a la adolescencia o inclusive un poco más grandes, pero que se Claro, vale pensar que podemos estar tropezando en algo, pero lo que no se vale es hacerlo a un lado simplemente y entonces dejar de involucrarnos en un asunto que es un trabajo muy importante de nuestra vida. ¿No es así, Mau? así es. Y fíjate, en estos casos muchas veces quienes acaban en terapia son los padres, ¿no? Así es. Y Son ellos nada, los que porque acaban. finalmente son herramientas que se necesitan y hacen que las cosas marchen mejor para todas las partes. Así es que, pues bueno, Mau, pues aquí dejamos la reflexión y la invitación para todos los que nos acompañan Ok, y pues nos vemos en el próximo Descubriéndonos. Te mando un abrazo fuerte y muchísimas gracias a todos y a todas los que nos han acompañado este día. Que tengan linda tarde.